tu sangre. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y justo vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque existen muchos pacientitos que quieren tener un buen control de sus niveles de glucosa, pero desconocen lo que es normal, lo que es aceptable. Y por esa razón vamos a abordar este tema. Antes y primero que nada les quiero pedir que me ayuden a compartir. Por favor, compartan. Y bueno, quiero invitarlos a que concienticemos que la diabetes es una enfermedad que lo único que nos va a pedir es cuidado, nada más. ¿Y qué tipo de cuidado? De la alimentación, prácticamente. Y en este se deben de sumar dos cosas, el deporte y los medicamentos. Y con eso el paciente puede tener un proceso de envejecimiento donde va a seguir gozando de mucha salud como si no tuviera diabetes. Y finalmente, cuando se llega a una etapa muy avanzada de la edad, el paciente pudiera no tener que enfrentar complicaciones. Entonces, esto puede darle mucha calma al corazón de aquellos que estén preocupados por la enfermedad y que crean que van a estar forzosamente en una situación complicada. La realidad es que no, se puede hacer muchísimo porque el paciente goce de salud hasta que seamos muy abuelitos. Entonces, para que estén tranquilitos y sepan esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto azúcar debes de tener en tu sangre? Esa es la pregunta interesante. Ok, primero tenemos que saber en cuánto debemos de amanecer, ¿verdad? O sea, ok, voy a empezar desde que te vas a dormir y todo el día, para que sea más fácil para ustedes entender por qué les sugerimos ciertos niveles. Fíjense. Cuando una persona se va a dormir, una persona que tiene diabetes, lo que se sugiere es que nuestro paciente se vaya a dormir con niveles de glucosa que estén entre 110 y 150. ¿Por qué les pido esto? Porque en la noche, mientras duerman, no van a tener una fuente de energía que ingrese por la boca, es decir, no van a comer nada. Si tú te vas a dormir a las 10 de la noche, pues hasta que despiertes no vas a ingerir alimentos. Entonces, si no ingieres alimentos, lo que se espera es que tu glucosa esté por abajo de la cifra a la que te fuiste a dormir. Eso es lo que se esperaría. ¿Pero qué sucede? Bueno, que en muchas ocasiones el paciente se va a dormir con unos niveles de glucosa bajitos, entre comillas, y que cuando despiertan están más altos, ¿no? O pacientes que se van a dormir con glucosa bajita, y cuando despiertan está súper recontra bajita. Entonces, y se espantan porque experimentan cosas muy incómodas, como es la famosa hipoglucemia. Entonces, ahora hay pacientes que se van a dormir con la glucosa altísima, que despiertan con su glucosa y entre comillas está normal cuando despiertan. Bueno, esto es lo que ustedes deben de identificar, esto es lo que ustedes deben de ponerlos en alerta. ¿Por qué? Porque nos va a dar la tranquilidad o nos va a poner en una condición de hipervigilancia para garantizar nuestra salud. Entonces, una persona antes de irse a dormir debe de irse a dormir con niveles que estén entre 110 a 150. Con esto te puedes ir a dormir a gusto y ver cómo responde tu cuerpo cuando despiertas. Se espera que cuando el paciente durmió alrededor de 8 horas y justo cuando se para de su cama, nosotros esperamos que nuestro paciente tenga sus niveles de glucosa entre 80 hasta 130. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿ok? Cuando el paciente no está en este margen es cuando decimos, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se fue a dormir mi paciente? ¿No? Entonces, bueno, ya empezamos como a observar el comportamiento del cuerpo humano. Cuando mi paciente tiene los niveles de glucosa dentro de márgenes aceptables, entre 80 hasta 130 al despertar, bueno, pues ahí empieza a darnos un poquito de calma porque estamos viendo que de todo lo que tenemos que evaluar, por lo menos uno ahorita está dentro de márgenes.
También es conveniente saber cuánto tiene de glucosa el paciente antes de que ingiera alimentos, porque van a variar. O sea, nunca en la historia de la vida esperen que su glucosa esté siempre recta. La glucosa va a subir y bajar. Esta glucosa que sube y baja también le pasa al que no tiene diabetes. Nada más que sus oscilaciones, sus separaciones son mínimamente, no hay mucha diferencia. Y en el paciente con diabetes, pues sí, hay variantes más notorias. Entonces, si un paciente antes de que ingiera alimentos y tiene diabetes, tiene su glucosa entre 80 hasta 130, yo me siento contento porque sé que mi pacientito tiene niveles normales antes de la ingesta de los alimentos. Digo que ya tiene 2 puntos a su favor. Despertó con glucosa bien y antes de ingerir sus alimentos también está en márgenes. Entonces digo, algo está haciendo bien mi paciente. Ahora, él va a comer, mi paciente va a comer, puede comer mucho, puede comer más o menos, puede comer saludable, puede no comer saludable. Para que nosotros podamos sospechar si su alimentación es adecuada o no, ahora le pedimos que mida su glucosa después de haber comido. Pero no le pedimos que la mida luego cuando terminó, porque en ese momento la glucosa ya se está subiendo poco a poco, ¿no? Y entonces pues nos va a asustar, porque vamos a decir, oye, se comió 3 tortillas, poquitos frijoles y poquito arroz y su glucosa va a estar altísima. Entonces, ¿qué hacemos? Nos esperamos a que el cuerpo la controle, ¿ok? Esperamos que el cuerpo y sus medicamentos los bajen, que en lugar de que tenga un picote y nos asuste, dejamos que el medicamento funcione y que 2 horas después veamos cómo respondió su cuerpo tras X cantidad de alimento y X cantidad o tipo de medicamento. Entonces, una es lo que comió y la otra es lo que usó para controlar su glucosa. Entonces, yo veo a mi pacientito, le encuentro su glucosa te decía, entre 80 y 130 antes de los alimentos y me siento contenta. 2 horas después se la vuelvo a medir y digo, ¿cuánto tendrá de glucosa mi paciente? Ah, pues la tiene abajo de 180. ¡Ay, qué alivio! Porque quiere decir que lo que comió probablemente fue muy acertado. Quiere decir que probablemente los medicamentos que está utilizando sí le están funcionando. Entonces uno ya empieza a tener como esa paz, esa calma que estamos buscando, ¿vale? Cuando ya tenemos esto y el paciente llegó a estas metas, bueno, pues uno está muy contento, ¿no? Y le decimos al paciente, ¿por qué no empieza a hacer ejercicio? Valdría la pena. Pero tiene que vigilar sus niveles de glucosa antes de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si tiene mucha azúcar en la sangre, no lo puede hacer, porque hasta cierto punto es peligroso. Si tiene poquita azúcar en su sangre y usted va a gastar azúcar para hacer ejercicio, pues se le puede bajar mucho. Entonces, por eso es importante medir la glucosa antes de que mi paciente haga ejercicio. Si mi paciente tiene su glucosa de 250 para arriba, no puede hacer ejercicio, porque es arriesgado para el paciente. Entonces voy a repetir esta cifra para que no haya confusión. Si mi paciente tiene por arriba de 250 antes de hacer ejercicio, no lo puede hacer, lo tiene que suspender, ¿ok? Ahora, si mi paciente decide hacer ejercicio y tiene sus niveles de glucosa por abajo de 250, yo tengo que preguntarme, ¿esa glucosa que está en su sangre va a bajar cuando haga ejercicio? Es normal que le baje, pero ¿qué pasa si la tiene baja? Se le va a bajar muchísimo, ¿no? Si la tiene ligeramente alta, pues va a bajar a valores normales, ¿no? Es lo que se espera. Entonces, si mi paciente hace ejercicio y tiene la fortuna de poder hacerlo de 30 hasta 60 minutos, este periodo de tiempo lo va a realizar. Bueno, cuando mi paciente resulta que tiene su glucosa abajo de 100, yo tengo que decir, está abajo de 100 y como va a hacer ejercicio 45 minutos, va a hacer natación o va a salir a caminar, ay, se le va a bajar más
O sea, va a bajar de 100, tal vez baja a 90, tal vez a 80, luego va a ser a 75, 70 o menos, y nos va a asustar porque se le va a bajar tanto el azúcar que se va a sentir mal. Entonces aquí yo le digo a mi paciente, ¿tienes abajo de 100? No caigas en pánico. ¿Por qué no te comes 2 o 3 porciones de carbohidratos? A ver, doctora, ¿qué es eso de 2 o 3 porciones de carbohidratos? O sea, no me hablen otros idiomas raros, ¿verdad? Ok, significa que mi paciente podría comerse 3 manzanas, ¿no? O 2 manzanas. Ay, qué aburrido, doctora, ¿cómo 2 manzanas o 3 manzanas? ¿Puedo cambiarlos por otra cosa? Sí, tal vez podrías comerte, por ejemplo, una manzana y un mango, o tal vez una manzana y un mango completo, tal vez una manzana y medio plátano, o tal vez una manzana y un plátano completo, o tal vez te podrías comer un sándwich, ¿no? Un sándwich que tenga, por ejemplo, que tenga 2 rebanadas de pan, que tenga jamoncito, que tenga lechuguita, ajá, y te puedes comer después de ese sándwich una manzana, ajá. Entonces, esto depende cuánto tengas azúcar en sangre. Entonces, eso es importante saberlo, ¿se dan cuenta? Y bueno, ¿qué pasa si su glucosa antes de hacer ejercicio la tienen entre 100 a 180? Nada más se pueden comer una porción de carbohidratos. Entonces, pues nada más me echo una manzanita para que si se me baja la glucosa, pues no sea mucho. Entonces, te comes una manzanita y ya vas a subir tus nivelitos un poquito para que cuando hagas ejercicio se te baje, pero no demasiado. ¿Y qué pasa si la tienes entre 180 y 249? No tienes que comer nada. Con lo que tienes es suficiente, porque esa que está por arriba de lo normal tiene que bajarse y lo vas a hacer a través del ejercicio. Fíjate qué bonito es esto de reconocer cuánto es normal y cuánto no es normal. Si tú te vas a dormir a tu cama con glucosas de 110 a 150, bien, ajá. Lo que esperamos es que cuando despiertes, tu glucosa esté entre 80 a 130. Nosotros estamos esperando que antes de que tú desayunes, antes de que tú decidas comer o antes de que tú decidas cenar, tu glucosa esté entre 80 hasta 130. Y nosotros esperamos que 2 horas